Buenas noches, ingeniero Arauco. Hoy le vamos a presentar el proyecto del TI2 relacionado al tema de ensamblaje, diagnóstico y mantenimiento preventivo de las computadoras personales. Los integrantes conformados son Rodrigo Chacón, Josué Córdoba, Diego Cuadros, Carlos Jiménez y Julio Vega. Somos parte de la Universidad Ricardo Palma, de la carrera de Ingeniería Informática. Capítulo uno: Soporte físico y soporte lógico de las computadoras con los microprocesadores de las computadoras personales de i3, i5, i7 e i9. Introducción. El desarrollo y la evolución de las computadoras personales han estado estrechamente ligados al avance de sus componentes físicos y lógicos. En la actualidad, los microprocesadores Intel Core de las series i3, i5, i7 e i9 representan la base tecnológica de una amplia gama de equipos que se utilizan tanto en entornos domésticos como profesionales. Estos procesadores diseñados con arquitecturas multicore y tecnologías de alto rendimiento han permitido un incremento significativo en la capacidad de procesamiento, la eficiencia energética y la estabilidad de los sistemas informáticos modernos. Soporte físico. El soporte físico, conocido comúnmente como hardware, es el conjunto de elementos materiales y electrónicos que conforman la estructura tangible de una computadora. Representa la base sobre la cual se construye y opera todo sistema informático, ya que proporciona los medios necesarios para la ejecución de procesos, el almacenamiento de datos, la comunicación entre dispositivos y la interacción con el usuario. En términos generales, el hardware está compuesto por circuitos integrados, dispositivos de entrada y salida, componentes de almacenamiento y sistemas eléctricos que posibilitan el funcionamiento del equipo. Tenemos unidad central de procesamiento, CPU, placa base o motherboard, memoria principal, RAM, unidades de almacenamiento, fuentes de alimentación, PSU, tarjeta gráfica, GPU y sistema de refrigeración y gabinete. Soporte lógico, software. El soporte lógico, conocido como software, se define como el conjunto de programas, rutinas, sistemas operativos, instrucciones que permiten que el hardware realice las tareas para las que fue diseñado. A diferencia del soporte físico, el software no es tangible, pero resulta indispensable ya que actúa con el intermediario que traduce las órdenes humanas a un lenguaje comprensible por la máquina. En otras palabras, el software le da vida al hardware, determinando cómo y cuándo debe ejecutar cada función. Software de sistema. El software de sistema incluye los programas fundamentales que permiten el funcionamiento del hardware. Dentro de este grupo se encuentra el sistema operativo SO, que gestiona los recursos del equipo, coordina los procesos y ofrece una interfaz para que el usuario interactúe con la máquina. Ejemplos comunes son Microsoft Windows, Linux, MacOS o Ubuntu. El sistema operativo se encarga de administrar la memoria, los procesos, los dispositivos de entrada y salida y el sistema de archivos. Además, actúa como medidor entre las aplicaciones y los recursos físicos. Software de aplicación. El software de aplicación está compuesto por los programas diseñados para realizar tareas específicas, según las necesidades del usuario. Dentro de este grupo se incluye suites ofimáticas como Microsoft Office, LibreOffice, navegadores web, Google Chrome, Edge o software de diseño, AutoCAD, Photoshop, herramientas de simulación o incluso videojuegos. Estos programas dependen del sistema operativo para acceder al hardware, por lo que su desempeño está condicionado por la eficiencia de la comunicación entre ambos soportes. Ahora les doy el paso con mi compañero Carlos Jiménez. Bueno, con respecto al software de desarrollo o programación, en el contexto de los procesadores, Intel i3, i5, i7 e i9, el uso de software de desarrollo optimizado para arquitecturas x86-64 permite aprovechar mejor las capacidades de paralelismo, vectorización y multihilo que ofrecen estos microprocesadores. Software utilitario. Finalmente, los programas utilitarios o de mantenimiento ayudan a optimizar, diagnosticar y proteger al sistema. Entre ellos se incluyen herramientas de monitoreo de hardware como el CPU-Z, el HW Monitor, el antivirus, programas de limpieza de archivos temporales o actualizaciones de controladores. Su función principal es mantener la estabilidad y seguridad del sistema operativo, contribuyendo al mantenimiento preventivo y correctivo.
La relación entre soporte físico y lógico. El funcionamiento eficiente de una computadora depende de la interacción entre hardware y software, siendo el microprocesador el elemento central. En equipos con procesadores Intel Core i3, i5, i7 e i9, esta relación se optimiza gracias a tecnologías avanzadas que permiten mayor rendimiento y multitarea. El sistema operativo actúa como intermediario, gestionando recursos y coordinando las solicitudes del software con el procesador y otros dispositivos. Así, al ejecutar aplicaciones exigentes como la edición de video, se distribuyen las tareas entre la CPU y el GPU para mantener la eficiencia. La arquitectura y tecnología de fabricación. Los procesadores Intel Core están basados en arquitectura avanzada desarrollados bajo los procesos de fabricación de nanómetros, NM, que determinan el tamaño en que los transistores integrados están en el chip. Cuanto menor es el tamaño de los transistores, mayor es la eficiencia energética y el rendimiento por vatio. En las últimas generaciones, Intel ha optado por procesos de 10 nanómetros y 7 nanómetros en Intel i7, mejorando la densidad de transistores y la capacidad de procesamiento por ciclos de reloj. Estas arquitecturas incluyen tecnologías como Intel Hybrid Technology, que combinan núcleos de alto rendimiento, Performance Cores, y núcleos de eficiencia energética, Efficient Cores, una estrategia similar a la de los procesadores híbridos utilizados en dispositivos móviles. Características técnicas de los microprocesadores Intel i3, i5, i7 e i9. Los microprocesadores Intel de la serie Core i3, i5, i7 e i9 representan la evolución de la arquitectura x86 hacia plataformas de alto rendimiento y bajo consumo energético. Desde su introducción, esta familia de procesadores ha experimentado numerosas mejoras en términos de potencia de cálculo, eficiencia térmica, integración de tecnologías y soporte para nuevas generaciones de memoria y buses de comunicación. A continuación se describen sus principales características técnicas y las diferencias más relevantes entre ellos. La cantidad de núcleos e hilos es una de ellas. El Intel Core i3 son procesadores de entrada con 2 a 4 núcleos y soporte de hyperthreading, permitiendo ejecutar hasta 8 hilos simultáneamente en las versiones más modernas. Intel Core i5, gama media con 6 a 10 núcleos y frecuencias base más altas, está orientada al equilibrio entre rendimiento y consumo. Y el Intel Core i7 ofrece entre 8 y 12 núcleos con un rendimiento superior para tareas multihilo y aplicaciones profesionales como edición de video, modelado 3D o programación avanzada. Finalmente, el Intel Core i9, la gama más alta, es una gama entusiasta y profesional con hasta 24 núcleos, 8 Performance Cores y 16 Efficient Cores y soporte para más de 30 hilos, ideal para tareas de ingeniería, simulaciones, inteligencia artificial y gaming competitivo. La memoria caché y frecuencias de reloj. La memoria caché es una de las características más determinantes del rendimiento del procesador. Los modelos i3 poseen entre 6 y 8 megabytes de caché L3, los i5 entre 12 y 20 megabytes, los i7 hasta 30 megabytes y los i9 más de 36 megabytes. Esta memoria de alta velocidad permite almacenar instrucciones y datos frecuentemente utilizados, reduciendo el tiempo de acceso a la memoria principal. Asimismo, la frecuencia de reloj, medida en gigahertz, define la cantidad de ciclos que el procesador puede ejecutar por segundo. Los procesadores Intel Core incluyen la tecnología Turbo Boost, que incrementa automáticamente la frecuencia cuando las condiciones térmicas y energéticas lo permiten, mejorando el rendimiento en tareas de alta demanda. Tecnologías integradas que tiene son las siguientes. Hyperthreading Technology permite que cada núcleo físico ejecute dos hilos simultáneamente, aumentando la eficiencia en aplicaciones multitarea. Turbo Boost Max 3.0 eleva dinámicamente la frecuencia de los núcleos más eficientes. Intel VTX y VTD, tecnologías de virtualización que permiten ejecutar sistemas operativos o entornos virtuales de forma eficiente. Intel QuickSync Video acelera la codificación y decodificación de video mediante hardware dedicado. Intel Deep Learning Bus o DLBus optimiza el el procesamiento de instrucciones relacionadas con inteligencia artificial. Intel Ultra HD o Iris Xe Graphics, gráficos integrados de alto rendimiento. Son capaces de reproducir video 4K y ejecutar tareas gráficas moderadas sin necesidad de una GPU dedicada. Con respecto a la compatibilidad y rendimiento, en términos de rendimiento, la línea i3 está enfocada en tareas básicas y productividad cotidiana. La i5 cubre necesidades de usuarios intermedios que requieren potencia para juegos o edición ligera. La i7 apunta a profesionales del contenido digital y multitarea intensiva.
La I9 se orienta en entornos de computación avanzada, estaciones de trabajo y aplicaciones científicas o de ingeniería que demandan alto paralelismo. La importancia del soporte físico y lógico en la arquitectura de computadoras. El hardware y el software forman una unidad inseparable que define la eficiencia y confiabilidad de un sistema informático. El hardware aporta la estructura física, CPU, memoria, almacenamiento, GPU, mientras que el software coordina y optimiza su uso. En procesadores Intel i3, i5, i7 e i9, esta sinergia nos permite disfrutar cargas entre núcleos, performance cores y efficient cores, equilibrando tanto rendimiento como consumo. La evolución del software ha impulsado mejoras en el hardware. Un ejemplo son los sistemas de 64 bits y la mayor RAM que se usa, y viceversa. Además, herramientas de diagnóstico muestran cómo el software es clave para cuidar y mantener el hardware. En conjuntos, ambos soportan garantizar rendimiento, seguridad y capacidad de expansión en la arquitectura moderna. Ya, ahora vamos a pasar con el capítulo 2 de ensamblaje de la computadora, de la PC. En la definición tenemos qué cosa es el ensamblaje de una computadora personal. Es el proceso técnico y sistemático por el cual se integran física y eléctricamente todos los componentes que conforman un sistema informático funcional, desde la placa base o la placa madre, la motherboard, la unidad central de procesamiento, el CPU, la memoria principal, la RAM, unidades de almacenamiento que pueden ser físicas como las HDD o sólidas como las SSD y M.2, una fuente de alimentación PCU, tarjetas gráficas u otras tarjetas de expansión. Sistema de refrigeración y periféricos. Más allá de la mera colocación de piezas, el ensamblaje exige la verificación de compatibilidades eléctricas y de interfaces, la adecuada gestión térmica y de cableado, la mitigación de riesgos electrostáticos y la posterior configuración del firmware, la BIOS o el UEFI, para garantizar el rendimiento y fiabilidad del sistema. El ensamblaje correcto de una PC es fundamental porque asegura que un rendimiento estable y sostenido al seleccionar e integrar componentes dentro de sus especificaciones, evitando fallos por problemas eléctricos de voltaje o sobrecarga. Una instalación adecuada también protege el hardware frente a riesgos como cortocircuitos, gracias al uso correcto de separadores, anclajes y fuentes de poder con protecciones avanzadas. Asimismo, la gestión térmica eficiente mediante disipadores, pasta térmica y flujo de aire optimizado prolonga la vía útil de la CPU, GPU y de las demás piezas críticas. También un montaje limpio y documentado facilita el mantenimiento, diagnóstico y escalabilidad del sistema, permitiendo actualizaciones futuras con menor costo y tiempo. Además, ensamblar una PC permite al usuario o al técnico ajustar la configuración a necesidades específicas, desde gaming hasta servidores o aplicaciones de diseño, logrando un equilibrio entre desempeño y presupuesto. Finalmente, este proceso fortalece competencias técnicas como la interpretación de manuales, el uso de herramientas de diagnóstico y la aplicación de pruebas de calidad, lo que aumenta la confiabilidad del equipo y la experiencia del usuario. Ahora vamos a pasar con los factores a considerar antes del ensamblaje, lo cual tenemos que tener en cuenta que son la compatibilidad técnica y límites de interfaz. Tenemos que verificar el socket del CPU que sea compatible con el microarquitectura y la generación del procesador, LGA versus PGA, una revisión de microcódigo. También debemos comprobar el tipo y frecuencia de memoria soportada, de que puede ser DDR3, DDR4 o DDR5, que puede contar con un soporte de SC o no SC. También los números de canales y ranks. Asegurar que la placa base tenga el número y tipo de ranuras PCIe necesarias y que puede tener de una generación de PCIe 3.0 hasta una 5.0 y que el gabinete de soporte la longitud de la GPU. También se debe evaluar las interfaces de almacenamiento de una SATA 3 versus una NVMe
M.2, un ancho de banda y compatibilidad con controladores RAID o NVMe Fast Row. También se debe verificar el presupuesto de energía y dimensiones de la PCU, que es la fuente de alimentación, ya que se debe calcular el consumo máximo esperado sumando el TDP de CPU y GPU y considerar los picos de arranque. También se debe seleccionar una PCU con margen mayor o igual al 20% sobre la carga estimada y certificaciones de eficiencia, por ejemplo, 80 Plus, Bronze, Gold, Platinum, para reducir calor y pérdida. También se debe verificar los conectores necesarios, ya que puede tener de 8 pin EPS, de 6 más, 8 más 6, 8 más 8 PCIe. Y si la PCU soporta arranque sin carga, algunas requieren carga mínima en raíces. Ahora las herramientas necesarias y los materiales también. Para el ensamblaje de una computadora personal requiere la utilización de herramientas y materiales específicos que garanticen precisión, seguridad y eficiencia durante la instalación de los componentes. A continuación se presentan los principales elementos necesarios acompañados de su descripción y función dentro del proceso. Pulsera y alfombrilla antiestática. Descargan electricidad estática para evitar daños a componentes. La pulsera debe conectarse a tierra y la alfombrilla brinda superficie segura. También destornilladores y herramientas especiales, principalmente de la marca Philips, del número 0 hasta el número 2, ya que son útiles, magnéticos. También unas pinzas de precisión y cortabridas para trabajar con comodidad y seguridad. También la pasta térmica, ya que mejora la transferencia de calor entre la CPU y el disipador. Aplicar en cantidad moderada y con superficies limpias. También las bridas y la gestión del cableado. Ordenar los cables mejora la ventilación estética y además facilita el mantenimiento. También se debe usar alcohol isopropílico y mantener una buena limpieza, ya que el alcohol limpia los contactos y superficies sin dejar residuos. También se debe usar paños sin pelusa, brochas antiestáticas o aire comprimido. Y para la iluminación tenemos que tener una linterna o una luz lígida para conectar piezas pequeñas y así reducir los errores durante el montaje. Una vez que ya hemos conocido las herramientas y materiales necesarios, ahora pasamos a la preparación del área de trabajo para el ensamblaje de la PC. La preparación del área de trabajo es una etapa previa al ensamblaje que muchas veces se subestima, pero que es esencial para garantizar un montaje seguro, ordenado y sin daños a los componentes. Antes de manipular cualquier pieza de hardware, es indispensable disponer de un entorno adecuado que minimice los riesgos eléctricos, físicos y ambientales, ya que los componentes de una computadora son delicados y sensibles a la electricidad estática, al polvo y a la humedad. También tenemos que tener en cuenta la seguridad electrostática. La electricidad estática es uno de los mayores enemigos de los componentes electrónicos, ya que una descarga electrostática, conocida como una SD, imperceptible para el ser humano, puede inutilizar una memoria RAM o dañar un procesador. Para prevenirlo, se deben aplicar las siguientes medidas de seguridad. El uso de la pulsera antiestática que ya hemos hablado, donde se coloca en la muñeca y se conecta a una superficie metálica para descargar la estática del cuerpo. Manipular los componentes por los bordes. Nunca tocar los pines, contactos dorados o circuitos. Evitar ropa sintética. Estas prendas tienen acumulada estática. Desconectar fuentes de energía. No manipular la fuente de poder ni cables conectados a la corriente. También mantenerse en contactos con superficies metálicas. Tocar el chasis del gabinete antes de cada manipulación ayuda a descargar la estática acumulada. También tenemos que tener en cuenta las condiciones del entorno físico. El ensamblaje de un equipo requiere un entorno físico adecuado para que garantice la correcta manipulación de los componentes, ya que el área debe estar limpia y libre de polvo, gases o residuos, ya que estas partículas pueden interferir en los conectores o dificultar la ventilación de los dispositivos. Asimismo, contar con una buena iluminación, ya que es fundamental para identificar con precisión ranuras, tornillos y conectores, reduciendo el riesgo de errores o daños al instalar las piezas.
Se recomienda trabajar sobre una mesa amplia, estable y resistente, donde los elementos puedan colocarse de forma ordenada sin amontonarse. Además, el ambiente debe mantenerse seco y ventilado, pues la humedad provoca corrosión en los circuitos y falta de aireación incrementa la posibilidad de sobrecalentamiento. Finalmente, es conveniente evitar alfombras o superficies textiles, ya que acumulan electricidad estática que puede dañar gravemente los chips y placas electrónicas. Ahora pasamos a la preparación personal del técnico. El ensamblador también debe cumplir ciertas condiciones personales antes de iniciar el trabajo, ya que debe contar con las manos limpias y secas, evita dejar grasa o humedad de los componentes, evitar joyas, relojes o anillos metálicos, ya que podría causar cortocircuitos accidentales, postura adecuada, trabajar de pie o sentado en una posición cómoda para mantener precisión de las maniobras, concentración y paciencia, ya que el ensamblaje requiere atención al detalle, no debe hacerse con apuro. También debe contar con una organización del espacio que va a utilizar y de los materiales también, ya que tener un espacio organizado es clave para evitar pérdidas de tiempo, confusiones o el extravío de piezas pequeñas. Por eso se recomienda distribuir los componentes por tipo: procesador, memoria, fuente, disco, gabinete, etcétera. Mantener los tornillos y conectores en recipientes separados o imantados. Tener los manuales de usuario a la mano, especialmente el de la placa madre, ya que indica la ubicación de conectores, puertos y pines del panel frontal. Colocar una alfombrilla antiestática o de goma. Protege las piezas y evita que se deslicen. Verificar que todas las herramientas estén disponibles antes de comenzar. Los destornilladores, pasta térmica, buidas, etc. Ahora pasamos con las etapas del ensamblaje de la computadora personal. El ensamblaje de una computadora personal es un procedimiento que requiere precisión, orden y conocimiento de la función de cada componente. Un montaje bien realizado asegura el correcto funcionamiento del equipo, evita fallos eléctricos o de compatibilidad y garantiza un rendimiento óptimo. A continuación se van a detallar las principales etapas de este proceso. Comenzamos con la instalación de la placa base o la motherboard, o mejor dicho, la placa madre, ya que se coloca esta placa I/O Shelf, la lámina trasera de puertos en el gabinete, y luego con cuidado se ubica la placa madre, alineando los orificios con los separadores y se atornilla firmemente sin ejercer precisión, presión. Es importante verificar que los conectores SATA, USB y PCIe queden accesibles para las próximas conexiones. Luego se va a comenzar con la instalación del procesador de la CPU, ya que se abre el zócalo del CPU en la placa madre, levantando la palanca de retención. Se coloca cuidadosamente el procesador, alineando la marca triangular del chip con la del socket. No debe aplicarse con fuerza, ya que el CPU debe encajar de forma natural. Una vez colocado, se baja la palanca de sujeción para asegurar el chip. Aplicación de la pasta térmica e instalación del sistema de refrigeración. Colocar una pequeña cantidad de tamaño de un grano de arroz en el centro del procesador. Luego se instala el disipador o cooler encima, ejerciendo presión uniforme. Asegurar los anclajes correctamente y conectar el cable de ventilador al conector CPU fan de la placa madre. Una vez que tenemos eso, vamos a comenzar con la instalación de la memoria RAM. Se inserta en las ranuras DIMM en la placa madre. Se abren los clips de sujeción a ambos lados del slot y se coloca el módulo RAM alineado a la muesca del conector con la del zócalo. Se presiona firmemente hasta que los clips encajen automáticamente. Luego viene la instalación de las unidades de almacenamiento. Podemos elegir desde una unidad física hasta una unidad digital, una SSD. Los dispositivos de almacenamiento son esenciales para guardar el sistema operativo y los datos del usuario. Existen varios tipos de instalación: discos duros, HDD o SSD, STA. Se montan en las bandejas del gabinete y se conectan mediante cables SATA a la placa madre y la fuente de poder, o unidades SSD M.2 o NVMe. Se insertan directamente en el slot M.2 de la placa madre y se fijan con un pequeño tornillo. Luego, ya que tenemos nuestra computadora casi terminada, viene la fuente de poder, la PCU.
ya que esta fuente de poder es el componente que suministra energía eléctrica a todo el sistema. Su instalación debe hacerse con cuidado. Se coloca la PSU en el compartimiento correspondiente al gabinete, generalmente en la parte inferior, se asegura con tornillos y se verifica que el ventilador quede orientado hacia la rejilla de ventilación. Luego se conectan los cables principales, el conector ATX de 24 pines para la placa madre, conector de 8 pines para la CPU, el cable SATA para discos duros y SSD, PCIe para la tarjeta gráfica si es que corresponde. Y ahora viene la instalación de la tarjeta gráfica, la GPU. Si la computadora cuenta con una GPU dedicada, se retiran las tapas metálicas del gabinete correspondiente a las ranuras PCIe, se inserta la tarjeta del slot PCI Express X16 y se asegura con tornillos. Si la GPU requiere la invitación adicional, se conectan los cables PCIe de la fuente. Una conexión de cables del panel frontal y periféricos. En este paso se conectan los cables del panel frontal del gabinete, del botón de encendido, reset, LED de encendido y activa de disco, puertos USB, audio, etcétera, a los pines de nuestra placa madre. También se conectan los ventiladores del gabinete a los conectores P6 fan. Luego viene la gestión del cableado, ya que es muy importante esta parte, ya que una vez que tengamos todos nuestros componentes conectados, se deben ordenar y fijar los cables con buidas o velcros para mejorar el flujo de aire interno y la estética. Y antes de ya cerrar el gabinete y dar por finalizado el ensamblaje, se debe realizar una revisión general asegurando que todos los cables estén bien conectados y que no queden tornillos o herramientas sueltas en el interior y que los ventiladores giren sin obstrucciones. Finalmente se conecta el monitor, teclado y mouse para encender el equipo por primera vez, que esto ya vendría a ser los periféricos. Para terminar, tenemos el diagrama de ensamblaje, que comenzamos desde preparar el área del trabajo, instalar la placa base o la placa madre, la motherboard, instalar el procesador, nuestro CPU, aplicar la pasta térmica, instalar el sistema de refrigeración, luego pasar a instalar nuestra memoria RAM, instalar unidades de almacenamiento, las cuales podemos disponer de HDD o SSD M.2, instalar lo más importante que es la fuente de poder, y si disponemos, podemos instalar una tarjeta gráfica o GPU, luego conectar cables de panel frontal y periféricos, y una vez que tengamos todo ya conectado, vamos a organizar y asegurar el cableado. Y vamos a hacer la aplicación final y vamos a poner puesta en marcha nuestro equipo. Entonces, llegamos a la decisión que si el sistema enciende correctamente, en caso no encienda correctamente, vamos a volver a revisar las conexiones o reemplazar los componentes. Volvemos a hacer la verificación final y puesta en marcha. Y si el sistema enciende correctamente, procedemos con la instalación del sistema operativo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el capítulo 3, que es el diagnóstico por software. Primero, una introducción. El diagnóstico por software constituye una técnica fundamental dentro del campo de la ingeniería de sistemas y el mantenimiento de computadoras. Este proceso se refiere al uso de programas especializados para analizar, supervisar y evaluar el funcionamiento del hardware y software de una computadora personal. A través de estas herramientas, los técnicos pueden identificar anomalías en el rendimiento del sistema, detectar fallos en componentes físicos o lógicos y prevenir daños mayores que puedan comprometer el funcionamiento del equipo. El diagnóstico por software no solamente permite corregir errores, sino también optimizar el rendimiento general del sistema, mediante el monitoreo del uso de recursos como la memoria RAM, el procesador, el almacenamiento y la temperatura de los componentes principales. ¿Cuáles son los objetivos del diagnóstico por software? Bueno, tiene principalmente detectar fallas potenciales o reales en el sistema antes de que se conviertan en problemas críticos, evaluar el rendimiento de los diferentes componentes de hardware, es decir, CPU, GPU, el disco duro, entre otros. También comprobar la estabilidad del sistema operativo y de los programas instalados, optimizar el funcionamiento de la computadora mediante ajustes o limpieza de archivos innecesarios y verificar la compatibilidad entre el hardware y el software. Entre los objetivos también encontramos los tipos de diagnóstico por software. Podemos encontrar primeramente el diagnóstico del sistema operativo.
Este evalúa el estado del sistema operativo, la integridad de los archivos del sistema y el correcto funcionamiento de los servicios principales. Un ejemplo es la comprobación de errores de Windows, por ejemplo, el SFC. Luego tenemos el diagnóstico de hardware. Este se centra en los componentes físicos como el procesador, memoria, tarjeta madre, disco duro y tarjeta gráfica. Estos diagnósticos permiten detectar fallas eléctricas, de temperatura o de rendimiento. Luego tenemos el diagnóstico de rendimiento, que analiza el uso de recursos en tiempo real, el CPU, RAM, GPU, red, almacenamiento, para detectar sobrecargas o procesos que disminuyen la eficiencia del sistema mediante operaciones. Luego tenemos el diagnóstico de red, que verifica la conectividad, la velocidad de transmisión de datos y posibles conflictos de IP o fallas en adaptadores de red. Y finalmente el diagnóstico predictivo. Utiliza herramientas de monitoreo continuo que predicen fallos antes de que ocurran, basándose en comportamiento del sistema o lecturas smart del disco duro. Es decir, predicen mediante una evaluación sistemática de probabilidades en el cual evitan los puntos críticos. Luego tenemos acá una tabla en la cual podemos hallar los tipos de herramientas de diagnóstico de software. Principalmente estas son utilizadas en computadoras personales con microprocesadores de Intel i3, i5, i7 e i9. ¿Qué herramienta encontramos? El CPU-Z, que su función principal es la identificación del modelo del procesador, su velocidad, el reloj y la temperatura y memoria. Es un tipo de diagnóstico de hardware. Luego tenemos la herramienta del HW Monitor, que supervisa temperaturas, voltajes y velocidad de los ventiladores, que también es un tipo de diagnóstico de hardware, que afecta directamente al software. Luego está el Crystal Disk Info, que su función es evaluar el estado de salud de los discos duros y el SSD, que tipo de diagnóstico es almacenamiento. Luego tenemos el MEMTest 86, que comprueba errores en los módulos de memoria RAM, que es de tipo hardware. Luego encontramos el AIDA 64 o el SPECI, que brinda información completa del sistema, del rendimiento y sensores. No vaya a ser que mande una información incorrecta o incompleta, que este es un tipo de diagnóstico general. Luego tenemos el Windows Diagnostic Tool, que evalúa los errores de hardware básicos en los entornos de Windows. Este es un tipo de diagnóstico general. Luego tenemos el Intel Processor Diagnostic Tool, que directamente analiza el funcionamiento de los procesadores Intel i3, i5, i7 y i9 mediante pruebas de estrés. Este es un tipo de diagnóstico de CPU para más, un tipo de herramienta más específica para este tipo de procesadores. Luego, después, puedes pasar, por favor. Encontramos los procedimientos general, el procedimiento general del diagnóstico de software. Primero encontramos la preparación del entorno, verificar que el equipo esté limpio y correctamente conectado, cerrar programas innecesarios para evitar interferencias en las pruebas y evitar pérdida de rendimiento. Luego encontramos la parte 2, que es la selección de una herramienta adecuada, elegir el software según el tipo de componente a analizar, que es el procesador, memoria, disco, entre otros. Luego tenemos la ejecución de pruebas, realizar pruebas de rendimiento o estrés para evaluar la estabilidad del sistema y registrar los resultados obtenidos. En este aspecto es necesario realizar más de una prueba para poder tener un margen grande a la hora de poder analizar y no caer en supuestos y evitar esta la larga en algún momento tener un crítico por una mala ejecución de pruebas. Luego encontramos el análisis de resultados, comparar los valores obtenidos con los parámetros normales del fabricante y detectar posibles desviaciones o alertas. En la parte de lo que es el fabricante, da una guía o da ciertos resultados de cómo debería comportarse o salir los resultados de estos componentes de software. Y finalmente las acciones correctivas. Actualizar controladores o firmware, reemplazar componentes defectuosos y optimizar el sistema operativo. Acá yo quisiera agregar una importancia de lo que es este tipo de diagnóstico de software, que es una práctica esencial en el mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras. Su aplicación permite extender la vida útil del equipo, reduciendo costos de reparación, mejorar el rendimiento del sistema y evitar la pérdida de información crítica. Además, en equipos con microprocesadores modernos como los Intel i3, i5, i7 y i9 ya mencionados, estas herramientas permiten aprovechar el máximo las capacidades del procesamiento, detectando más que nada los cuellos de botella o configuraciones ineficientes. El diagnóstico por software representa una etapa clave en la gestión técnica de las computadoras personales. Gracias a las herramientas de análisis, es posible identificar y corregir problemas tanto de hardware
como el software antes de que afecten el desempeño general del sistema. Este uso adecuado de estos programas en equipos de microprocesadores Intel garantiza el funcionamiento estable, seguro y eficiente, contribuyendo a mantener la productividad y la confiabilidad del usuario o la organización. Acá, como podemos ver, tenemos un diagrama de flujo de lo que es el diagnóstico por software de forma simple. Está el inicio, lo que ya se menciona es la preparación del entorno, luego está la selección de las herramientas necesarias para hacer el análisis, luego está la ejecución de pruebas, luego hay una decisión, si se encuentran fallas detectadas o si no. Si no se encuentran fallas detectadas, el sistema está en buen estado y el funcionamiento es óptimo. Se hace una verificación final y se finaliza. Si se detectan fallas, se realizan las acciones correctivas y se vuelve a hacer la ejecución de pruebas y devuelvo otra vez a las fallas detectadas. Y en este caso volveríamos a repetir hasta que en algún momento el sistema esté en buen estado y el funcionamiento sea óptimo. Continuando, tenemos el capítulo 4, mantenimiento preventivo. Bueno, una pequeña definición. El mantenimiento preventivo de las computadoras personales es el conjunto de procedimientos planificados y sistemáticos que se realizan de manera periódica sobre los equipos informáticos, con el propósito de prevenir fallas, preservar la vida útil de los componentes y garantizar un funcionamiento óptimo. A diferencia del mantenimiento correctivo, que se ejecuta una vez que la avería ya se ha manifestado, el mantenimiento preventivo busca anticiparse a los problemas técnicos, minimizando riesgos de interrupción en el uso del sistema y evitando costos elevados por reparaciones mayores. En este sentido, se constituye como una práctica esencial en el ámbito de la arquitectura de computadores y la gestión de recursos tecnológicos, puesto que asegura la continuidad del servicio, la eficiencia del hardware y la estabilidad del software. 7. Cuando tenemos los objetivos, como primer objetivo tenemos el prolongar la vida útil de los equipos, donde abarca la limpieza de ventiladores, ajuste de cables y aplicación de pasta térmica para evitar desgaste y sobrecalentamiento. Por otro, tenemos garantizar el correcto funcionamiento del hardware, abarca las revisiones periódicas de procesadores, la RAM, discos y periféricos para prevenir fallas graves. Optimizar el rendimiento del software, limpieza de archivos temporales, autorizaciones y configuraciones para un sistema más fluido. Prevenir la pérdida de la información. Bueno, la información es uno de los recursos más valiosos para cualquier persona o organización. Mediante las copias de seguridad, actualizaciones de antivirus y revisiones de integridad del sistema, se reducen los riesgos de pérdida de datos ocasionados por fallos en el disco duro, infecciones de malware o errores humanos. También tenemos el reducir costos de reparación, donde el mantenimiento preventivo es más económico que el correctivo, ya que permite identificar fallas incipientes y corregirlas antes de que causen daños mayores. Por ejemplo, reemplazar un ventilador dañado a tiempo resulta mucho más barato que cambiar una tarjeta madre quemada por exceso de calor. Otro objetivo, evitar interrupciones en el trabajo, donde estos entornos empresariales o personales, un equipo que falle de manera repentina genera pérdidas de tiempo y afecta la productividad. Con revisiones periódicas se garantiza la disponibilidad de la computadora, evitando retrasos en proyectos, investigaciones o actividades laborales. Siguiente. Bueno, tenemos los factores que influyen en el mantenimiento preventivo. El correcto desarrollo del mantenimiento preventivo de las computadoras personales depende de una serie de factores determinantes que inciden en el rendimiento, la seguridad y la vida útil de los equipos. Esos factores se pueden clasificar en cuatro grandes categorías: las ambientales, los factores humanos, los factores de hardware y software. Cada uno de ellos debe ser considerado en la planificación y ejecución de las rutinas de prevención. Como primero tenemos a los factores ambientales, donde el entorno físico en el que opera una computadora tiene una influencia directa sobre el estado de sus componentes, donde es el caso del polvo, que es uno de los principales enemigos de los equipos informáticos, ya que obstruye ventiladores y disipadores, ocasionando un sobrecalentamiento progresivo que puede dañar procesadores, fuentes de poder y tarjetas electrónicas. También está la temperatura,
donde los cambios bruscos de temperatura reducen la estabilidad de los circuitos integrados y los equipos deben funcionar en ambientes frescos, con ventilación adecuada y libres de exposición solar directa. La humedad provoca corrosión en los contactos metálicos y condensación en los circuitos, lo cual puede generar cortocircuitos. Además de, además de que se recomienda mantener el equipo en ambientes con niveles de humedad controlados. Por otra parte, tenemos a la iluminación y electricidad estática. Una exposición constante a fuentes de luz intensa puede deteriorar pantallas, mientras que la acumulación de cargas electrostáticas incrementa el riesgo de daños en microchips y memorias. Por otra parte, tenemos a los factores humanos, donde el hardware constituye la base física de la computadora y su correcto mantenimiento es esencial para prevenir las fallas. Eh, tenemos a los factores, bueno, también tenemos a los factores humanos, donde se encuentra la capacitación y buenas prácticas, los hábitos de uso, la cultura de prevención y los errores humanos, donde los hábitos de uso podría ser un ejemplo de encender y apagar adecuadamente el equipo, no forzar conexiones, no sobrecargar regletas eléctricas y evitar comer o beber cerca de la computadora son medidas básicas de la prevención. Por otra parte, la cultura de prevención, que se basa en que los usuarios deben asumir que la prevención es más eficaz y económica que la reparación, promoviendo así la responsabilidad compartida en el cuidado de los recursos tecnológicos. Y los errores humanos, donde muchas fallas se deben a descuidos como desconectar dispositivos de forma brusca, descargar programas inseguros o ignorar señales de advertencia del sistema. Los factores de software, tenemos que el software constituye el soporte lógico de la computadora y su mantenimiento preventivo es tan importante como el del hardware. Tenemos a las actualizaciones del sistema operativo que permiten corregir errores y cerrar vulnerabilidades de seguridad. La instalación de parches y controladores de drivers que garantizan la compatibilidad y el buen desempeño de los dispositivos. Los programas de seguridad como el antivirus, anti-spyware, firewalls, deben mantenerse actualizados para proteger el sistema de amenazas digitales. Y la optimización del sistema, donde eliminar archivos temporales, cookies y programas innecesarios evitaría la saturación del disco duro y mejoraría la velocidad de procesamiento. Copia de seguridad, que constituyen una práctica esencial para resguardar información crítica en caso de fallos o ataques informáticos. Por otra parte, están los factores de hardware, donde el hardware constituye la base física de la computadora, esencial para prevenir las fallas. Tenemos al estado de los componentes internos, el procesador, la memoria RAM, el disco duro, la placa base, la tarjeta gráfica y la fuente de alimentación deben revisarse regularmente. La ventilación y refrigeración, donde los ventiladores deben mantenerse limpios y en buen estado, y la pasta térmica del procesador debe renovarse cada cierto tiempo para asegurar una adecuada disipación del calor. Los cables y conectores, que es necesario verificar que estén firmes y libres de desgaste, evitando falsos contactos o alguna pérdida de energía. Los periféricos, como el teclado, mouse, monitor, impresoras, también forman parte del sistema y requieren limpieza y cuidado constante. La energía eléctrica, el uso de reguladores de voltaje o sistemas, fuentes de poder ininterrumpidas, reduce riesgos por variaciones eléctricas o cortes de energía. Tenemos a los tipos de mantenimiento preventivo, donde el mantenimiento preventivo de computadoras personales se clasifica en dos grandes categorías. Por una parte tenemos el mantenimiento preventivo de hardware y por otra parte tenemos el mantenimiento preventivo del software. Ambos resultan complementarios y deben aplicarse de manera conjunta, ya que el correcto funcionamiento del equipo depende tanto de sus componentes físicos como de sus programas y sistemas. En el mantenimiento preventivo del hardware, el mantenimiento preventivo del hardware se refiere al conjunto de opciones planificadas que buscan conservar en óptimas condiciones los componentes físicos de un computador.
dado que el hardware constituye la base tangible del sistema, procesador, memoria, disco duro, placa madre, periféricos y demás dispositivos electrónicos. Su buen estado es esencial para el rendimiento global del equipo. Este tipo de mantenimiento tiene como finalidad principal prevenir el deterioro prematuro y evitar fallos que pudieran interrumpir el funcionamiento normal de una computadora. Entre sus principales, entre sus características más destacadas se encuentra el énfasis en la durabilidad de las piezas, la reducción del desgaste natural ocasionado por el uso continuo y la protección frente a factores externos como el polvo, la humedad, calor excesivo o variaciones eléctricas. Asimismo, se busca optimizar el rendimiento físico del sistema, garantizando que todos los elementos funcionen de manera armónica y eficiente. Y por otra parte, el mantenimiento preventivo del software está orientado más al cuidado de la parte lógica del computador, la cual incluye el sistema operativo, los programas de aplicación, los controladores de dispositivos y demás herramientas informáticas que permiten la interacción entre el usuario y el hardware. Su propósito fundamental es mantener la estabilidad, seguridad y eficiencia del entorno digital, asegurando que los procesos informáticos se ejecuten sin interrupciones ni vulnerabilidades. Este equipo de mantenimiento se caracteriza por su enfoque en la confiabilidad y protección de la información, ya que el software deteriorado, desactualizado, infectado como por amenazas puede provocar pérdida de datos, alguna inestabilidad del sistema o fallos de compatibilidad con el hardware. Además, el mantenimiento preventivo de software busca optimizar el uso de los recursos del equipo, evitando sobrecargas innecesarias y contribuyendo a que las operaciones sean más ágiles y seguras. Etapas del mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo de las computadoras no se limita a la ejecución de solo las tareas aisladas, sino que sigue un proceso estructurado compuesto por diversas etapas que garantizan un trabajo ordenado, seguro y eficiente. Estas etapas permiten planificar, diagnosticar, ejecutar y evaluar las opciones realizadas, asegurando así la conservación del equipo y la continuidad de su funcionamiento. Como primera etapa tenemos a la planificación, que constituye la primera fase del mantenimiento preventivo. En ella se establecen los objetivos, frecuencia y procedimientos que se aplicarán a los equipos. Una adecuada planificación considera factores como el tipo de computadora, su nivel de uso, el entorno en el que opera y la importancia de la información que gestiona. Además, se definen los responsables de realizar el mantenimiento y se determinan los recursos materiales y técnicos necesarios. Esta etapa es fundamental, pues permite organizar las tareas y minimizar los riesgos de improvisación. Como segunda etapa tenemos al diagnóstico inicial, donde se lleva a cabo una evaluación preliminar del estado del equipo con el propósito de identificar posibles problemas o señales de desgaste. El diagnóstico inicial puede incluir la revisión física del hardware, la comprobación del rendimiento del software, así como la verificación de registros o reportes previos. Su finalidad es obtener una visión clara de la situación actual de la computadora antes de proceder con las acciones preventivas, lo que permite priorizar las áreas que requieren mayor atención. Como tercera etapa, tenemos a la ejecución de las opciones preventivas, donde una vez identificadas las necesidades, se procede a la ejecución de las acciones definidas en el plan. Esta fase incluye tanto la intervención sobre el hardware como sobre el software, siempre respetando protocolos de seguridad para evitar daños accidentales. La ejecución requiere de disciplina, conocimiento técnico y el uso adecuado de herramientas. Asimismo, debe realizarse siguiendo un cronograma previamente establecido, a fin de garantizar la cobertura total de los equipos sin afectar la continuidad de las operaciones. Cuarto, prueba de funcionamiento. Concluidas las tareas preventivas, se realizan pruebas de verificación para comprobar que el equipo funcione correctamente. Estas pruebas permiten validar que el hardware responde de manera adecuada, que el software se ejecuta con normalidad y que los posibles errores han sido corregidos o prevenidos. Esta etapa es crucial ya que garantiza que las opciones realizadas no solo hayan sido correctas, sino que además hayan mejorado el estado general del sistema. Como última etapa tenemos a la documentación de resultados,
donde finalmente el mantenimiento preventivo debe cerrarse con un proceso de registro y documentación. En esta etapa se anotan las actividades realizadas, las observaciones encontradas, los problemas detectados y las recomendaciones futuras. Este registro se convierte en una herramienta de gran valor, pues permite llevar un control histórico del estado de los equipos y facilita la planificación de futuros mantenimientos, además de poder proporcionar información útil para la toma de decisiones técnicas y administrativas relacionadas con la renovación o actualización de la infraestructura tecnológica. Siguiente. Por otra parte, tenemos la importancia del mantenimiento preventivo. Bueno, en la actualidad, el mantenimiento preventivo de las computadoras personales adquiere una relevancia mayor que en décadas anteriores, debido al papel protagónico que desempeña la tecnología en todos los ámbitos de la vida humana. Hoy en día, las computadoras no solo constituyen herramientas de trabajo, sino que se han convertido en medios esenciales para la educación, la investigación, la comunicación, el comercio electrónico y la gestión de información sensible. Tenemos que garantiza la continuidad operativa, ya que permite que las computadoras funcionen de manera estable y sin interrupciones, evitando fallas inesperadas que podrían detener procesos de trabajo, estudios o actividades personales. Gracias a ello, se aseguraría la productividad y se minimizarían los tiempos muertos. Prolonga la vida útil de los equipos. Al aplicar rutinas de limpieza, actualización y verificación periódica, los componentes de hardware y software permanecen en mejores condiciones. Esto retrasa el desgaste natural de los dispositivos y evita que deban ser reemplazados de manera prematura. Reduce costos a largo plazo. Aunque el mantenimiento preventivo implica una inversión inicial de tiempo y recursos, esta resulta mucho menor que los gastos generados por reparaciones correctivas o sustitución de equipos dañados. Prevenir siempre será más económico que reparar todo esto. Aumenta la seguridad informática. En un mundo cada vez más conectado, las amenazas cibernéticas son constantes. El mantenimiento preventivo, al contemplar la actualización de antivirus y parches de seguridad, constituye una medida esencial para proteger a los sistemas de virus y accesos no autorizados. Bueno, por último tenemos el diagrama de flujo del mantenimiento preventivo del PC. Bueno, como inicio tenemos que el proceso de mantenimiento preventivo eh, continúa con la preparación del técnico, así que aquí se asegura de tener todas las herramientas necesarias y de trabajar en un área segura y ordenada. Por consiguiente, primero se aíslan las herramientas, es decir, se separan y preparan los equipos de trabajo como destornilladores, pinzas, entre otros. Esto evitando accidentes y garantizaría que el equipo técnico trabaje con los elementos adecuados. Luego se realiza la orden de servicio, donde se detalla qué equipo se va a revisar, quién es el responsable y la fecha programada. Este documento se firma para llevar un control y registro del mantenimiento. Luego se deberá presentar la fecha y hora acordada para realizar el mantenimiento y cumpliendo con el cronograma establecido. Por otra parte, aquí se hace la primera verificación si la computadora enciende correctamente. Si no enciende, se detectan las fallas que deben corregirse antes de continuar. Y si sí enciende, se procede a desconectar los dispositivos de potencia y comunicación para empezar con la limpieza. En esta etapa, se desconectan todos los cables de energía, periféricos y componentes que transmiten datos o corrientes como el monitor, teclado, mouse, impresora. Esto se hace por seguridad y para trabajar con el equipo totalmente descargado. Por consiguiente, se retirarían las tarjetas de video, el sonido, red, fax o modem y también los buses de datos y los cables de la fuente de poder. Esto permite revisar y limpiar cada parte de manera individual y por consiguiente se realizaría una limpieza minuciosa de cada componente retirando el polvo con brochas suaves, aire comprimido, paños secos. Luego, luego esta etapa es clave porque el polvo afecta la ventilación y puede dañar los circuitos con el tiempo. Por otra parte, se pasaría la verificación de conexiones internas, donde una vez limpio todo, se revisan las conexiones internas, que los cables estén bien ajustados, los módulos de RAM firmes y los ventiladores funcionando.
Por otra parte, se pasaría a la toma de decisión, donde se preguntaría si existen fallas en el equipo. Si no existen fallas en el equipo, se instalaría sistemas operativos y demás programas necesarios. Y, sin- si es el caso, se corregiría las piezas mal instaladas y se reiniciaría, también pasando al instalar sistemas operativos y demás programas necesarios. Y luego de esto se realizaría la documentación de los resultados que se hayan obtenido. Y por consiguiente se finalizaría este diagrama. Muchas gracias, ingeniero.